Hace un par de días estaba leyendo algunos reportajes de algunos periódicos en línea y me encontré con un curioso reportaje, un análisis bastante profundo sobre la situación de la iglesia Hillsong Church en Nueva York. Esta iglesia, es una iglesia a nivel internacional, una iglesia mundial y pues tenía su sede en Nueva York y el pastor de la iglesia de Nueva York fue despedido por el pastor principal en Australia. Las razones que se puso para esto fue una situación de infidelidad que se había dado en el interior de la familia del pastor de esta iglesia. Ahora, con el tiempo, y lo que decía este reportaje del New York Times, se había descubierto algunos otros problemas más. No solamente se trataba de un problema de infidelidad, sino también de problemas relacionados con vanidad y con una especie de escala social que se estaba comenzando a desarrollar en la iglesia. Según lo que podía leer, el problema se había dado porque el pastor de esta iglesia había comenzado a ponerse más preocupado por tratar de llegar a las personas de la farándula, a tener un poco más de pegue con aquellas personas que estaban en una mejor posición social. Mencionaba de hecho el artículo que en un momento dado ya comenzó a haber una especie de salas o sillas VIP en las cuales solamente podían sentarse los actores o personajes de la farándula de Estados Unidos. Así pues, paulatinamente, el pastor comenzó a estar enfocado más en las personas que tenían cierto tipo de nivel y cierto tipo de lujo, y dejando de lado a todos aquellos que no estaban en este nivel, dejando pues el resto básicamente para el resto del equipo pastoral que estaba en la iglesia. Ahora, no es el único inconveniente que se pudo ver y es interesante el artículo como para poderlo leer completamente, pero me llama la atención por el hecho de que en ese artículo y en esa situación que se pudo vivir sale a la luz un gran problema que comienza a afectar a muchas iglesias. El problema de que la iglesia se comienza a volver un medio de consumo y la iglesia comienza a buscar la mejor manera de poder estar solamente satisfaciendo los deseos, los caprichos a veces de las personas. Sabemos que hoy en día muchas son las personas que dicen que el cliente es el que tiene la última razón. Y pues a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo cómo muchas iglesias comienzan a tener una visión de empresa, una visión de mercadeo del evangelio, por lo cual el mensaje comienza a ser anunciado solamente en la medida o en función de las necesidades o de los caprichos de las personas que asisten a la iglesia. Esto está trayendo graves consecuencias al evangelio y está comenzando a darse un terrible problema a nivel de nuestro compromiso con el Señor, porque cada vez vamos viendo gente que asiste a las iglesias, pero no por un compromiso real con Jesucristo, sino simplemente porque se sienten atraídos por el estilo de música, por el estilo de la predicación o porque sienten que está satisfaciendo alguna necesidad emocional en sus vidas. Hace algún tiempo recuerdo incluso haber leído algún artículo en el cual se mostraba que había un cierto porcentaje de ateos que asistían a las iglesias no porque fuesen a cambiar su estilo de vida, sino porque el ambiente de la iglesia les hacía sentirse un poco mejor. Y pues en este sentido, este artículo que les estaba mencionando también decía algo muy interesante. El pastor principal de la iglesia Hillsong en Australia siempre enfatizaba a los pastores de las diferentes localidades de la iglesia Hillsong que su predicación tiene que buscar que la gente se sienta mejor consigo mismo cada vez que ellos predican, lo cual puede ser muy bonito para la persona que escucha, pues sale de la iglesia sintiéndose mucho mejor de lo que entró. Pero el problema es que cuando yo voy al evangelio no me encuentro que siempre sea así. Hay veces en que cuando Jesucristo hablaba la gente no se sentía mejor, sino que se sentía molesta con el mensaje que Jesucristo daba. Muchas veces encontramos que cuando el apóstol Pablo hablaba, sus mensajes eran tan fuertes que la verdad la gente quería matarlo. Y pues esto nada parece tener que ver con la idea que se menciona en la iglesia que les acabo de mencionar, lo cual genera grandes problemas en la espiritualidad que estamos desarrollando. Una espiritualidad de mercado, una espiritualidad de consumo, simplemente me siento, escucho y sigo con mi vida haciéndolo como yo quiera.
Este es el gran problema. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el texto del día de hoy? Hechos capítulo 17, versos 16 al 34. Pues me llama la atención que el apóstol Pablo, cuando está en Atenas y va a predicar, él se indigna al ver la situación que está viendo en esa ciudad. Y cuando le piden que predique en el Areópago, que es el lugar donde se escuchaba a los filósofos y a los poetas y a todas las personas que tuviesen algo interesante que decir, lo que hace Pablo es sí tomar algunas de las ideas que tienen los atenienses, los filósofos, los griegos, incluso cita a algunos de los pensadores griegos, pero no vende el evangelio por esto. Cuando debe anunciar a Jesucristo y Cristo como aquel que murió y resucitó, él lo anuncia a pesar de que todo el mundo comienza a burlarse de ese mensaje. Es lo que yo encuentro muy interesante acá. Hay iglesias que, como les digo, a veces han comenzado a tratar de bajar el nivel, bajar un poco el énfasis que se debe dar, a poner un poco menos de presión sobre los creyentes para que puedan sentirse más cómodos y seguir asistiendo a la iglesia. Sin embargo, eso no veo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice lo que el evangelio dice y si les gusta, pues adelante. Si no les gusta, pues pueden irse. Esa es básicamente la actitud que vemos en este caso. Las personas, muchos deciden apartarse, dicen ya te oiremos en otra ocasión. Básicamente una manera de decirte, olvídate de lo que estás diciendo. Y no le importa al apóstol Pablo porque su misión no es tratar de convencer a la gente de que le sigan a él, sino que su misión es compartir el evangelio y esperar que el Espíritu Santo haga la obra en las personas que están ahí. Y este mensaje es un anuncio de resurrección, sí, es un mensaje de salvación, sí, pero también es un mensaje de juicio. Y eso es algo que no debemos olvidar. Hay un juicio sobre todas las personas y ese juicio está establecido por Dios. Muchos se burlan, muchos les parece cosas de antiguos, muchos creen que eso no tiene nada que ver con ellos, muchos incluso dicen no soy tan malo como algunos piensan, pero la verdad es que delante de Dios nosotros tendremos que pasar por este juicio. Y la pregunta es si nosotros estaremos preparados para ese juicio. Cuando nosotros dejamos de predicar el evangelio tal y como aparece en el texto bíblico y comenzamos simplemente a dar algunos pequeños aderezos para poder hacer que la gente se sienta bien, se sienta cómoda y satisfacerles simplemente en sus deseos y caprichos, lo que estamos haciendo es que no les anunciamos lo que realmente necesitan saber, que estamos bajo juicio y que en algún momento tendremos que presentarnos a declarar en ese juicio. Ese juicio será el gran juicio delante de Dios y nosotros necesitamos estar preparados para eso. El evangelio no es simplemente algo en lo cual yo me siento feliz en la iglesia y ya está. El evangelio es algo en lo cual yo sigo a Jesucristo y tomo la decisión de empezar a vivir como Él me ha enseñado que debo vivir. Si no hay cambios en mi vida a lo largo de varios años de estar asistiendo a la iglesia, es que no he tomado ese compromiso en serio. Es que la verdad simplemente lo he tomado como una especie de turismo religioso, de asistir a la iglesia por asistir, porque me siento bien, porque me siento cómodo, porque me gusta lo que me dicen, pero no realmente porque quiero cambiar. Las personas que en el caso de Atenas no quisieron escuchar esto, pues se apartaron, pero unos pocos se quedaron y lo que ellos quisieron hacer es cambiar sus vidas. Hoy pues yo te animo a que tengas cuidado con simplemente dejar llevar por mensajes que encuentres en el internet, por sermones que puedas escuchar en el internet, que te hacen sentir mejor persona, pero que no te confrontan con el Evangelio de Cristo. Porque esos mensajes te harán sentir mejor ahora, pero no cambian tu vida. Lastimosamente, se vuelven simplemente discursos motivacionales. Es curioso, pero Dios me permitió, mientras estaba viendo este mensaje sobre lo que les acabo de mencionar, me permitió ver otro artículo que vi en el internet donde hablaba sobre el problema de los mensajes de autoestima, estos famosos libros y incluso conferencistas de motivación que existen a nivel mundial y que ganan mucho dinero con sus discursos. Y luego de un análisis que se había hecho a este tipo de discursos, se llegaba a la conclusión de que lo único que hacen es adular a las personas, hacerles sentir mejor consigo mismo.
Les digo que me pareció interesante porque era justamente lo que escuchaba que estaban haciendo estas iglesias. Simplemente se pasan adulando a la gente y ese no es el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo te lleva a reconocer tu vida que está mal y empezar a cambiar en lo que esté mal. Yo anhelo y oro que seas tú cambiando tu vida conforme al Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga. Eres tú mi escudo.